en Éxodo capítulo 3, verso 8. Éxodo capítulo 3, verso número 8. Dice la palabra del Señor, Éxodo 3:8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Bueno, dice, he descendido para librarlos. El tema en esta mañana, vamos a orar. El tema en esta mañana es ¿verdaderamente libres? ¿Somos verdaderamente libres? Es el tema en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que Dios nos hable en esta mañana. Soberano y buen Señor Jesucristo, Dios maravilloso, quiero darte gracias, Señor, por ser tan bueno y especial con nosotros, Señor Jesucristo, por permitirnos, Señor Jesús, ver tu mano poderosa, Señor Jesucristo, en esta mañana. Señor Jesucristo, ayuda. Glorifícate, Señor Jesucristo. Eres bueno, Señor Jesús. No hay otro como tú, Señor Jesucristo. Por favor, Señor, háblanos. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesucristo. Por amor a tu nombre, Señor Jesucristo. Oh, bendito Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre santo, Jesús. Oh, bendito Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento. Bueno, por ahí veo David, ¿cierto? David. Bienvenido, David. David España. En el nombre de Jesús. Verdaderamente libres, somos verdaderamente libres. Dice que el Señor dijo, he descendido para librarlos. Dios quiere que seamos libres, verdaderamente libres. En Éxodo 3, a partir del verso 7, dice la palabra del Señor, dice, dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor de ellos a causa de sus exactores. Exactores eran unos cobradores de impuestos que en realidad no eran otra cosa sino unos opresores, unos personajes que esclavizaban al pueblo. Y dice que Dios vio, he visto la aflicción de mi pueblo. A veces pensamos que Dios no ve, pero yo quiero decirte, Dios ve todo y lo sabe todo. Y Dios ha visto la aflicción. Cuando nosotros sufrimos, Él también sufre. Y quiero decirle, hermano, los que somos padres de familia aquí sabemos cómo a uno le duele un hijo. Independientemente si se porta bien o se porta mal, ¿cierto? Independientemente uno a los hijos los ama. Uno a los hijos los ama. Y dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Bueno, gracias a Dios por estos días de descanso que pudimos disfrutar en familia, porque en verdad que nos acercamos bastante con Daniel. Lástima que nuestra hija no pudo estar con nosotros porque no le coincidieron las vacaciones a ella. Pero la verdad es que compartimos con nuestro hijo cosas que nunca habíamos compartido en toda una vida. Ya él tiene 25 años y no habíamos compartido cosas que compartimos en estos días de descanso. Gracias a Dios. Fueron unos momentos bastante especiales en la presencia de Dios también, gracias a Dios. Aleluya. Entonces, Dios ve la aflicción de su pueblo y Dios ve la aflicción de nosotros. Créame que Dios no se queda inmutable, como que no siente nada, como que no sabe nada, como el que se desentiende de nosotros. No, Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente libres. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Egipto es tipo del pecado. Egipto es tipo de la maldad. Y de verdad, hermano, que cada vez se está multiplicando más y más y más y más y más y más la maldad. ¿Cierto? Cada vez es mucho más
mucho más mostrable, o sea, se muestra. O sea, ya la gente ya no se guarda para mostrar su pecado, para mostrar su maldad, para pecar, para mostrar y para pecar. Ya no se guarda, la gente ya no se reserva. Cuando yo me crié, cuando yo estaba pequeño de edad, pequeño de edad, yo recuerdo que ver a un marihuanero eso era una cosa, eso no era una cosa normal. No, eso no. Y el que era marihuanero se escondía y no se dejaba ver. Y el día que de pronto se asustaba si de pronto lo veían. Y el día que de pronto lo descubrían, eso era una vergüenza para él. Hoy en día parece como que fuera un lujo. Como si fuera algo muy grande. Y la gente va por ahí tranquilamente. Estamos en una situación no diferente. Estamos en un Egipto. En medio de pecado, en medio de maldad, en medio de perversión, ¿cierto? Por eso dice la palabra del Señor que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y dice, y he oído su clamor. Y ahí viene otra cosa, hermanos, y es que muchas veces nosotros no clamamos al que debemos clamar. Clamamos a un amigo, clamamos a un familiar, clamamos a un vecino. Pero hermano, nosotros tenemos que clamar es al Dios Altísimo. Y hermano, créame, yo estoy convencido, yo lo he comprobado muchas veces. No es simplemente una teoría, no es simplemente sacado de la Biblia, no, es sacado de una realidad nuestra. Hermano, Dios oye el clamor de sus hijos. Él oye, he oído su clamor a causa de sus exactores, a causa de sus opresores, a causa de los malos que los quieren esclavizar. Y dice, pues he conocido sus angustias. Dios conoce nuestras angustias. Dios conoce nuestro dolor. Eso sí, que nosotros no caigamos en angustia, que no caigamos en dolor por nuestras propias culpas, por nuestras propias acciones. Pero hermano, cuando uno está en angustia, Dios se duele y Dios quiere lo mejor con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice el verso 8, y he descendido. Él está en lugar alto. ¿Y cuántos de nosotros estábamos en un lugar bien bajo? Pero como leíamos en el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Estábamos en un hoyo profundo en donde nadie nos podía sacar, en donde queríamos salir, pero no podíamos salir porque nadie, ni nuestros padres, ni nuestra familia, ni nadie, estábamos en un hoyo que no podíamos salir. El único que podía meter la mano hasta ese hoyo profundo era Dios, y lo hizo. Y por eso estamos aquí. Y yo por eso quiero decirle a los que no son bautizados en el nombre de Jesucristo en esta mañana, no se sienta por allá todavía en ese hoyo profundo, ya Dios lo ha venido sacando. Y yo sé que Dios va a hacer una obra maravillosa en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y Él no solamente que nos quiere liberar, sino que dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel, a lugares especiales. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces no nos dejamos guiar del Señor. No dejamos que Él nos guíe, que Él nos lleve. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el verso 9, el clamor de ellos ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Oiga, una opresión. Pero dice, yo he visto y yo he escuchado el clamor. Su clamor ha venido delante de mí. Hermano, clamemos al Señor.
Que no sea simplemente un canto, clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Pero a veces nosotros no clamamos, no pedimos, no le decimos, Señor, aquí estoy. Pero clamar no es solamente decirle, Señor, tú conoces mis condiciones. Y a veces, hermano, queremos una oración de medio minuto y ya, Señor, ya, suficiente, Señor. Ya te dediqué demasiado tiempo, hermano. Él nos dedica a nosotros 24 horas al día. Él está pendiente de nosotros 24 horas del día. Y a veces nosotros queremos salir con oración de medio minuto. Y pensamos que ya, no, ya clamamos, ya. No, hermano. La opresión que tenía el pueblo de Israel era una opresión de 430 años. Una opresión de 430 años. Y cuando trataron de salir por mano poderosa de Dios a través de Moisés y Aarón, se les endureció todavía peor. Se les volvió más pesado todavía. Bien, la libertad es una de las palabras más representativas para el ser humano. Creo que todo ser humano quiere ser libre, ¿cierto? Todo ser humano quiere ser libre. Todos los seres humanos quieren libertad. Y no solamente las personas, también los países. Me ponía a mirar el escudo de Colombia y el escudo de Colombia tiene una frase: libertad y orden, tres palabras. Y dentro de esas tres palabras, libertad y orden. Porque es el deseo de todo ser humano, ser libre. Y no solamente nosotros, sino el país entero, que sea libre. Pero en realidad nosotros sabemos que eso se queda en ideales, se queda en buenos deseos. Ese deseo de libertad solo se queda ahí en un deseo, muy buen anhelo. Pero tristemente no es así, no hay libertad. Por ejemplo, se ha venido sugiriendo, y creo que allá vamos a llegar, aquí en Colombia, que los trabajos se hagan por horas. Es decir, que las empresas puedan contratar por horas. Y algunos piensan, porque les venden la idea, claro, eso es muchísimo mejor. Me va a sobrar más tiempo. Cuando a uno le dicen trabaja por horas, entonces la empresa no le paga el día, porque si fuera que la empresa lo contratara por horas y le pagara el tiempo completo, sí, pero es que si una empresa contrata por horas, paga por horas. Y eso es lo que pasa en otros países. No contratan, sino que pagan por horas. Y entonces usted ya no va a tener que trabajar en un solo trabajo. Ya va a tener que, para poder que le alcance el sueldo, a usted lo contratan aquí. Aquí lo contratamos en 3 horas y le pagamos el sueldo de 3 horas. Y entonces usted con el sueldo de 3 horas usted no puede vivir. Entonces, venga, aquí lo contratamos otras 3 horas. Y a lo último usted resulta trabajando 18, 20 horas. Y pagando pasajes para todos los lados. Oiga, no lo había pensado de esa manera, pero también gastando plata por todas partes. Y gastando tiempo en desplazamientos y todo eso. Entonces eso no es libertad. Eso al contrario, eso vuelve cada vez más esclavo al trabajador. Cada vez más esclavo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al trabajador cada vez le alcanzará menos el dinero. Y tendrá que trabajar en 2, 3 partes para poder obtener el ingreso de supervivencia. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Por el contrario, eso generará más esclavitud. Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios que quiere que seamos libres. En este pasaje que estamos observando, Dios ve la aflicción de su pueblo a causa de la esclavitud en que se encontraba allá en Egipto. Y creo que la situación hoy en día no es tan diferente. No es mucho lo que ha cambiado.
el ser humano sigue siendo un esclavo. Haciendo claridad que la principal causa de esclavitud en el ser humano es el pecado. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si hiciéramos la pregunta, ¿quién quiere ser libre? Todos aquí, yo soy el primero que diría, yo quiero ser libre. Todos queremos ser libres. Y quizás algunos hasta dirán, pero es que yo soy libre. Y es que la libertad, yo quiero decirle, la libertad no puede ser solamente un deseo de ser libre, debe ser una necesidad. Nosotros tenemos que tener la necesidad de ser libres, porque Dios quiere que seamos libres. Así es que necesitamos ser libres, libres de preocupaciones, libres de enfermedades, libres de dificultades económicas, libres de vicios, libres de personas tóxicas. En fin, necesitamos ser libres, sea de personas o sea de cosas que nos esclavizan. Pero yo quiero decirte que al igual que Israel, nosotros para ser libres necesitamos a un libertador. Necesitamos a un libertador. Y lo tenemos. Se llama Jesús. Pero hay que clamarle a Jesús. Nuestro buen Dios también oye. Nuestro buen Dios oye que tenemos necesidad. Y también debemos ser conscientes que el único que liberta es Dios. Pero que si Él es el que nos liberta, entonces Él adquiere la condición de dueño nuestro. De dueño nuestro, nuestro nuevo dueño. Pero tristemente, el ser humano prefiere tener como dueño al enemigo de nuestras almas que a Dios. Ah, no, pero si las cosas son así, no, así sí no me gusta ser evangélico. Ay, entonces Dios pasa a ser el dueño de uno. Ay, no. Es que si tu dueño no es Dios, el dueño es el otro. Así de sencillo. Ah, no, pero así sí no. No, pero es que hay que hacer eso. Ah, no, así sí no. Mano, qué bueno que tenemos a un nuevo dueño y se llama Jesucristo. Los dueños de Israel eran los egipcios y los tenían subyugados, los tenían esclavizados. Porque quien esclavice es el dueño, ¿cierto? Así de sencillo. Pero hay uno que quiere que seamos verdaderamente libres y ser nuestro dueño. Pongámonos en las manos de Él, alabado sea el nombre de Jesús. Él perfeccionó su plan de salvación en la cruz del Calvario. Así es que Dios hace libre a todo aquel que cree en Él. Dios hace libre a todo aquel que cree en Él, pero que lo cree de todo corazón. Y qué bueno que tengamos nuevo dueño, qué bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero nadie podrá llegar a ser libre si no es consciente de la esclavitud que lleva el pecado. O sea, nadie podrá ser libre. Creo que fue ayer que escuchamos en la predicación que si uno no se hace consciente del pecado, pues entonces no podrá sentirla. O hace 8 días en la predicación de hace 8 días, nadie podrá saber o reconocer, si no reconoce que necesita de Dios, pues entonces está rechazando a Dios. O sea, si yo no me hago consciente de la necesidad de Dios, entonces le digo al Señor, no, yo no te necesito, ¿cierto? No, es que eso fue lo que pasó con Israel, que lo vamos a leer. Israel decía, pero es que nosotros somos libres. Como quien dice, nosotros no necesitamos de Jesús. Hermano, el que rechaza reconocer su condición de suyugamiento, de esclavitud,
rechaza al libertador y no podemos rechazar al libertador, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y todavía hoy Israel rechaza a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mire lo que dice el Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 31 al 34. Israel todavía no ha entendido, por eso fue que lo llevaron a la cruz del Calvario. Porque Israel no entendió que Jesús era el libertador. ¿Y quién es este carpintero que viene aquí a hablar muy bonito, pero que no, a la cruz, crucifíquenlo, y lo crucificaron? Porque no entendieron. Y todavía hoy no lo entienden. Dice San Juan capítulo 8, verso 31 al 34, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, Dios quiere que seamos libres, pero hay que conocer la verdad. Si nosotros rechazamos la verdad, no, yo soy libre, ¿cierto? Mire, verso 33, le respondieron los judíos: nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? O sea, como quien dice: ¿y este Jesús cómo así? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oiga, entre otras cosas les estaba diciendo era que lo conocieran a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando les dice y conoceréis la verdad, dice y conoceréis a Jesucristo y seréis verdaderamente libres. Y entonces ellos lo que dijeron: no, nosotros somos libres. Hay quienes creen que porque hacen lo que les viene en gana son libres, pero hacer lo que venga en gana, si eso es pecado, eso no es libertad, eso es esclavitud, y eso no conduce a otra cosa y a otra parte diferente, sino a la muerte. Es que nosotros tenemos que conocer es a Jesús, ¿sí? Yo les he dicho muchas veces eso y lo diré muchas veces porque es que a mí me impactó, ¿verdad? Porque yo cantaba Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no conocía cuál era el Cordero de Dios, no lo conocía. Y cuando entendí mi condición de pecado y de pecador, yo tuve que decir: pues yo necesito ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que me quite el pecado a mí. Cuando uno no entiende eso, no lo busca. Y cuando uno no lo busca, no lo va a entender ni lo va a conocer a Él. Y cuando uno no lo va a conocer ni lo va a entender a Él, pues entonces no tiene al libertador. Y cuando uno no tiene al libertador, pues no es libre. Sí, sencillo, es una lógica. No es libre, pero Dios quiere que seamos libres. Entonces ellos le respondieron: ay, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así de sencillo. Y lo triste es que Israel sigue siendo esclavo. No recibió al libertador, lo rechaza todavía, porque Israel rechaza a Jesús y por eso sigue siendo esclavo. Éxodo capítulo 5, verso 1 y 2 dice la palabra del Señor: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. O en otras palabras, deja libre a mi pueblo para que me alaben a mí. Hermano, la mayor libertad que uno puede ser es poder alabar a Dios y decirle: exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra.
Hermano, esa es la mayor libertad, que uno pueda alabar y glorificar al que se merece la honra, la gloria y la alabanza. Deja ir a mi pueblo, deja que mi pueblo sea libre para que celebre fiesta en el desierto para mí. Fiesta para mí. Bueno, nosotros no venimos aquí a mirarnos las caras, aunque de verdad que los extrañamos bastante. Yo no veía la hora de estar aquí. Pero hermano, nosotros aquí no venimos a una pasarela a ver si este está mejor vestido que aquel o si... No. Nosotros venimos aquí a darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros venimos a este lugar a celebrarle fiesta al Señor Jesucristo. Y Faraón respondió exactamente lo mismo que decían los judíos. Y Faraón respondió: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco voy a dejar libre a Israel. No los voy a dejar ir. Ese hombre no sabía con quién se estaba metiendo. Si no sabía con quién se estaba metiendo, no sabía. Vea, hermanos, entendamos algo. Nuestra lucha no es nuestra. Es de Dios. Yo lo he dicho, hermano, cuando un niño va con sus padres y ve un Rottweiler, ¿qué hace? Va y se le refugia en los brazos de su padre, hermano. Hermano, cuando nosotros veamos las situaciones difíciles, acudamos al Señor, metámonos en los brazos del Señor. Él nos va a abrazar, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, Él nos va a proveer, Él va a hacer todo por nosotros. Ese faraón no sabía con quién se estaba metiendo. No, yo no conozco. ¿Cómo así que ustedes se van a ir? ¿No? Si es que ustedes son nuestros sirvientes, si es que ustedes son nuestros trabajadores, si es que nosotros aquí los tenemos aquí esclavizados. ¿Cómo así que ustedes van a librarse de nosotros? No los vamos a dejar ir. Eso fue lo que hizo Faraón ante la petición de Moisés y Aarón. Y al contrario dijo: no, vamos a redoblarle las tareas diarias, que estos están como muy desocupados. A estos como que les están sobrando tiempo para ir y adorar a Jehová. No, vamos a esclavizarlos más. Oiga, para Israel las cosas empeoraron. Y quizás con nosotros no sea diferente. Pero es necesario seguir confiando en el Señor. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar. Él no falta, Él no falta, Él no falta. Podemos confiar en el Señor, que nos va a ayudar. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nos dará la victoria. El que sacó a Israel con mano poderosa, Él nos quiere ayudar a nosotros también. Pero dejémonos ayudar. Dejémonos ayudar. Mi hijo, péguese de la mano del Señor. Si Dios quiere, Dios sí quiere. Dios quiere que usted esté pegado de la mano del Señor. Yo sé que no es fácil, pero yo sé que no es fácil porque, ¿sabe una cosa? En Egipto, para poder despegar esa opresión, esa esclavitud, Dios tuvo que mandar 10 plagas, pero 10 plagas de las duras. Oiga, para poder soltar, para poder sacudir. Ese faraón tenía ese pueblo, pero esclavizado. Y nosotros conocemos, yo no voy a mencionar las 10 plagas, pero nosotros sabemos que pasaron 10 plagas para poder que ese faraón se ablandara un poquito. Porque no se ablandó del todo. A lo último dijo: bueno, salgan, pues apúrense, váyanse. Pero vino detrás de ellos a perseguirlos. No se ablandó del todo. Yo sé que no es fácil. Y yo no sé cuántas plagas tendrá que enviar Dios para liberarnos. Yo no sé cuántas plagas habrá enviado Dios a tu vida. Pues no a nosotros, sino a aquellos enemigos que nos están rodeando. Yo no sé cuántas plagas ha mandado Dios a nuestro alrededor para liberarnos.
Puede que hayan sido más de 10, pero lo que yo sí sé es que si estamos en las manos del Señor, Dios nos va a liberar. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios es bueno. No hay otro como Él. Hay que saber esperar en Dios. Saber esperar en Dios. La primera plaga que mandó el Señor, no las voy a mencionar todas porque no acabaríamos hoy. Pero la primera plaga que Dios envió a Egipto para poder que ese faraón reconociera, ese que él dijo, no sé quién es Jehová, así es que yo no los voy a dejar libres. La primera plaga que él tuvo que entender y reconocer para que empezara a reconocer quién era Dios fue la plaga de la sangre en el agua del río. Dice Éxodo capítulo 7, verso 14, dice Éxodo 7, 14 en adelante, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, Moisés, ese corazón de ese faraón está bastante endurecido y no quiere dejar libre al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río todas las mañanas, porque el río, si nosotros observamos todo pueblo, toda ciudad, toda capital, por pequeña o grande que sea el pueblo o la ciudad, están al lado de un río. Porque el río lleva agua y el agua es parte de la vida, porque nosotros los seres humanos tenemos 3/4 partes de nuestro cuerpo, 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. O sea, el 75% del cuerpo es agua. Nosotros dependemos del agua, y por eso todas las ciudades, todos los pueblos se asientan al lado de un río, y Egipto no era la excepción. Y Egipto se asentó al lado del río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo, después del Amazonas. Y dice entonces, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río. Y ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara, esa vara que utilizaste para haberse vuelto culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, esto no es una cuestión mía, esto es una cuestión de Jehová de los ejércitos. Él te manda a decir que dejes ir al pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Dios quiere que todo el mundo lo conozca. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y esa agua que está en el río se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y cuando hay sangre, hay un olor fétido, hay un olor maluco, y se hederá, olerá maluco el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Esa fue la primera plaga, para que Faraón reconociera quién era Dios. Como les decía, los ríos son algo fundamental en toda población, en la vida de toda población pequeña o grande. Pero en Egipto el río Nilo era algo más especial, porque el río Nilo para Egipto era un Dios. Dios con minúscula. Era un Dios. Y yo quiero decirte, y Dios fue derribando los dioses de Egipto. Dios fue quitando los dioses de Egipto para que el pueblo pudiera salir libre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y llega la última plaga, la más dura, la última plaga. ¿Sabe cuál fue la última plaga? Pasaron plaga, pasaron 9 plagas y nada, el hombre duro, no lo voy a dejar ir. Pero ¿qué es lo que el ser humano más quiere en la vida después de Dios? Bueno, algunos hasta antes de Dios. Los hijos. Porque es que los hijos son algo tan especial.
Es que de la sangre de uno, de la vida de uno, salga alguien de la misma sangre de uno. Es que eso es una cosa maravillosa de parte de Dios. Y uno a los hijos los ama. Y entonces llega la última plaga, la más dura, la que le daría la libertad a Israel, y es la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Israel sigue siendo Israel sigue siendo el hijo desobediente, rebelde, en fin, pero sigue siendo el hijo. Vea, hermanos, Daniel, mi hijo, es mi hijo. Él puede entrar a la nevera de mi casa. Él tiene llaves de mi casa. Dormimos bajo el mismo techo. Es mi hijo. Y si alguien se mete con Daniel, se mete conmigo porque es mi hijo. Es mi hijo. Hermano, nosotros somos los hijos de Dios. Y si alguien se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios. Faraón dijo, vea mi querido Moisés, vaya dígale a ese faraón que este pueblo no es un pueblo cualquiera. Este pueblo son mis hijos, mis hijos. Ellos son los que comen conmigo, ellos son los que están en mi casa, ellos son los que yo amo. Mira, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Ni siquiera, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo, no. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Y no has querido dejarlo ir. Y aquí, entonces, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Yo quiero decirte, estar en el lado de la esclavitud no es buen negocio. Estar en el lado de la esclavitud no es bueno. Al faraón le fue muy mal. Al faraón le fue muy mal. Y yo quiero decirte, y Dios quiere que nosotros seamos sus hijos. Dios quiere responsabilizarse de nosotros. Dios quiere responsabilizarse de nosotros. Mis hijos no pueden decir, bueno, aquí no me voy a echar yo cepillo, sino que es por ser padre. Y los que somos padres aquí creo que actuamos de la misma manera. Pero mis hijos no pueden decir, no, mi papá me hacía pasar penas porque no me pagaba la matrícula del colegio o de la escuela o de la universidad. No. Me sacaron de clase porque no pagó No. Hubiera que hacer lo que hubiera que hacer, había que pagar el estudio. Hermano, Dios quiere responsabilizarse de nosotros. O en otras palabras, Dios quiere responder por nosotros. Pero nosotros sí queremos estar en las manos del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Permitámosle a Él ser nuestro dueño. Permitámosle a Él ser nuestro Padre. Permitámosle a Él encargarse de nosotros. Y hermano, créame que si nosotros siendo malos sabemos responsabilizarnos de nuestros hijos, Él sí que sabe responsabilizarse de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y llega la libertad y con abundancia de bendición material. Oiga, me impresiona darme cuenta que Dios no los dejó salir con las manos vacías. Dios no los dejó salir de su condición de esclavos hacia la libertad manivacíos. No. Mire lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 31 al 38. Éxodo 12, capítulo 31 en adelante, dice la palabra del Señor.
E hizo llamar, Faraón, hizo llamar a Moisés y a Aarón, después de que mueren los primogénitos de Egipto, incluyendo al hijo primogénito del Faraón. Y entonces dice que el Faraón llama, venga, manden a llamar a Moisés, traigan a Moisés, traigan a Aarón de noche. Y les dijo, salgan de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y vayan y sirvan, y vayan y queden libres para que les sirvan a Jehová, como habéis dicho. Alabado sea el nombre de Jesús. O en otras palabras, hasta el enemigo tendrá que decir, ustedes son libres en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hasta Faraón dijo, no, vayan, sean libres, váyanse. Y dice, verso 32, tomen también sus ovejas. Eso no fue de Faraón. Eso no fue de Faraón. Porque si hubiera sido de Faraón, les hubiera dicho, váyanse ustedes solitos. Y de hecho al principio les dijo, váyanse los adultos, dejen los niños y dejen las mujeres. Y muéranse por allá ustedes allá, solitos. Pero ¿qué les dijo Moisés? Qué pena, amigo. Ni una pezuña, o sea, ni un animal, ni un niño se quedarán aquí. Vamos a marchar todos de aquí. Y dice, verso 33, y los egipcios, el 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Pero eso sí, bendíganme a mí. Vea, hermano, hasta el enemigo tendrá que reconocer que tenemos la bendición de Dios. Porque cuando alguien pide a alguien, es porque ese alguien tiene. Y si ese faraón pidió la bendición de Dios, es porque vio la bendición de Dios en el pueblo de Israel. Hermano, nosotros tenemos la bendición de Dios. Créame que nosotros tenemos la bendición de Dios. Todos tenemos la bendición de Dios. Y dice, y bendíganme también a mí, pero váyanse con las ovejas, con las vacas, como habéis dicho, como ustedes dijeron. En otras palabras, si fuera por mí, los mando con las manos vacías. Faraón. El faraón le hubiera dicho, no, váyanse con las manos vacías, ustedes ya verán cómo se defienden. Pero no. Dios no manda con las manos vacías. Verso 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decía, todos somos muertos. O sea, como quien dice, aquí ya empezaron a morir los primogénitos y aquí si esta gente no las dejamos ir, vamos a morir nosotros también. Y era verdad. Y era la verdad. Si Egipto no hubiera dejado salir al pueblo, hubiera seguido endurecido, entonces ya no iban a morir los primogénitos, iban a morir los demás. Digo, no, que se vayan. Dice, y se vayan. Y dice, llevó, dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Verso 34. Y llevó el pueblo su masa, antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. O sea, llevaron comidita también. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y sus vestidos. Verso 36. Y Jehová, esto es de Dios. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y los egipcios les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Verso 33 dice, los israelitas salen de Egipto. Verso 37. Los israelitas salen de Egipto. Dice, partieron los hijos de Israel. Partamos a la libertad. Pero ¿cuál es el problema de muchos que se creen libres? Es que usan la libertad como ocasión para el pecado. Usan la libertad como libertinaje y se vuelven libertinos. Dios nos da libertad no para que seamos libertinos, ni para que usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo. Dios nos da libertad para que seamos obedientes y hagamos la voluntad de Dios. Y dice,
partieron los hijos de Israel, se fueron, salieron en libertad por la mano poderosa de Dios de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Hermanos, si a veces difícilmente nos ponemos de acuerdo para hacer cualquier cosa, 20 o 30, usted se imagina 600,000 hombres más mujeres y niños. Dios mío, pero eso solo lo hace Dios. Esa obra solo la hace Dios. Y el verso 36, 38 me llama la atención. Ese verso 38 dice: y también subieron con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Yo quiero decirte, esta libertad, esta salvación tan grande, no solo es para Israel, es para todo aquel que quiera reconocerlo a Él como su único y suficiente Salvador, como su único y suficiente libertador. Todo egipcio que se quiso pegar al pueblo de Israel, viendo la mano poderosa de Dios, salió con Israel. Porque Dios no hace excepción de personas. Porque Dios incluye a todas las personas. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bueno, tenía 3 hojas y no voy sino en la primera. Es que verdad que hablar de Dios es maravilloso. Hablar de Dios es maravilloso. Tenemos a un Dios grande, inmensurable, precioso. Y no salió Israel solo. Todo el que quiso salir con Israel, gente de toda clase, salió. Dios está buscando un pueblo, Dios está buscando una iglesia de toda nación, de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de todo color. Está buscando a alguien que salga en libertad para adorarle y glorificarle en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesucristo. Subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Faraón tuvo que reconocer que hay un solo y verdadero Dios. Se llama Jesucristo. La salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto es símbolo de la liberación espiritual que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. La condición del mundo actual no difiere mucho de lo que está pasando o de lo que estaba pasando en Egipto en esa época. Hoy en día, la maldad, el pecado, la esclavitud del ser humano que dice ser libre, pero que en realidad es un esclavo, es la ausencia de Dios. Pero qué bueno que nos llenemos de Jesucristo. El poder de Dios que obró con Israel puede obrar en nosotros si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas. La pregunta que yo haría en esta mañana es ¿por qué? ¿Por qué enfrentar la condición eterna a la que conduce el pecado? Porque la paga del pecado es muerte eterna. ¿Por qué enfrentar esa condenación eterna a la que conduce el pecado? ¿Por qué, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos? Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué no aceptar a Jesucristo y por qué no permitirle que Él nos haga libres? Dios no se ha olvidado de nosotros. Él perfeccionó su poder, Él perfeccionó su plan de salvación en la cruz del Calvario. Él venció la muerte con poder. Él venció a todas las huestes espirituales que estaban sentenciándonos. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, verso 32.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. Aceptémoslo en nuestras vidas. Y dice San Juan 8:36, y si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. O más bien, dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, el único que liberta, el único. Yo no liberto a nadie, hermano. Yo no me predico a mí mismo. Yo predico a Jesucristo, el libertador. Y si Jesucristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no hay libertad. En Egipto había dos decisiones para tomar. Dos decisiones. Unos decidieron quedarse. Váyanse, 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 egipcios, váyanse, váyanse, que a ese ritmo vamos a morir. Pero estaban muertos, muertos en vida. Váyanse. Había dos decisiones en Egipto. Una era quedarse. Muchos decidieron quedarse. Pero la otra decisión era salir en libertad y unirse al pueblo de Dios. Hoy yo haría la misma pregunta. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres quedarte en medio del mundo? Un mundo que cada vez está más pervertido, cada vez está más deteriorado, un mundo que cada vez está más esclavizado del pecado y que va directo a la muerte. ¿O quieres unirte al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo y unirnos a esta salvación tan grande? Es nuestra decisión. O aceptamos o rechazamos. Pero allá decía que una gran multitud de toda clase de gente, no solo los israelitas, de toda clase de gente, aún de los egipcios, que creyeron, que vieron la mano poderosa de Dios y creyeron, se unieron. Hoy todavía hay oportunidad de parte de Dios para seguir alabándolo y glorificándolo y exaltándolo y ser verdaderamente libres. Dios les bendiga.